formado. Entonces, mientras el aire está pasando por entre el metal, suceden estas reacciones químicas. El hierro reacciona con el oxígeno, es decir, el hierro el hierro está presente en el metal que yo tengo ahí fundido. El oxígeno es el aire que le estoy soplando, produce óxido de hierro y libera calor. El óxido de hierro reacciona con el silicio. Recuerden que por eso el arrabio debe tener alto contenido de silicio. Este óxido de silicio, este óxido de hierro y el silicio produce hierro puro y produce óxido de silicio y libera calor. Esta es la reacción química que genera que en el interior del horno se genere más temperatura. Y de ahí el óxido de hierro también reacciona con el manganeso para producir óxido de manganeso y hierro y libera calor. Entonces dice, la oxidación del silicio, que no es otra cosa más que esta reacción química, va acompañada de un desprendimiento de calor. ¿Qué hace? Incrementa la temperatura a unos 1500 grados centígrados. Y dice que crea las condiciones para la combustión intensa del carbón. ¿Qué es la combustión del carbón? No es otra cosa más que el carbón que se junte con el óxido de hierro y produzca monóxido de carbono. Libera hierro y consume calor. Este monóxido de carbono que se generó provoca ebullición, es decir, como incrementa la temperatura, hierve el baño de metal y va a aparecer una llama blanca y brillante en la boca del horno. Dice que debido a la combustión completa, este monóxido que se produce se junta con más oxígeno que está siendo soplado y produce dióxido de carbono. Este proceso se le llama combustión del carbón, pero este compuesto es gas o es líquido. Este monóxido de carbón, ¿es gas o es líquido? Es gas. Es gas. Entonces vean lo siguiente, este gas que contiene carbón está saliendo de aquí. Esa es la manera como la que se extrae el exceso de carbón que tenía el arrabio. Ahora, el tercer periodo dice que se caracteriza por la aparición de un humo pardo. Un humo pardo es un humo amarillento que indica la oxidación enérgica del hierro y en ese momento termina el proceso. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen que dejar de soplar aire cuando aparece el humo pardo. Este periodo, este proceso de trabajar en el horno puede tardar unos 10, 15, 20 minutos, no más. De ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Tomar muestras del acero, porque ahora ya deja de llamarse arrabio y ahora se llama acero. Tomar muestras del acero, llevarla a un laboratorio para verificar cuánto contenido de carbón tiene. Cuánto contenido de carbón tiene. Si ya tiene el punto 3 que yo quería, pues ya, ahí le paro. Pero si tiene punto 7 y yo quería punto 3, pues hay que volver a soplar aire por la parte de abajo para que se vuelva a repetir el proceso y que todo vuelvan a ocurrir reacciones químicas y a eliminar carbón. Bueno, ahora vean lo siguiente. Dice, en este momento termina el proceso, se bascula el convertidor en la posición horizontal, reduciendo poco a poco el suministro de aire. ¿Por qué debe de colocarse en posición horizontal? ¿Por qué? Porque si no, el metal sería en la parte de abajo, en estos huecos, y sería la canaleta. Entonces, lo tienen que poner así en esta posición horizontal para que el metal se vaya hacia acá abajo y los orificios no se tapen. ¿Sí? Esa es la función. De hecho, cuando lo van a poner en posición vertical, en el momento que están poniendo en posición vertical, también ya empezaron a soplar. Bueno, ahora viene una parte importante. Viene una parte importante. Dice lo siguiente. En lo que les decía puede tardar de 10 a 15 minutos. Se toma una muestra y el acero preparado se vierte a la cuchara y se lleva
a las curvas de combustión. Bueno, déjenme ver algo antes que voy a explicar aquí. Dice esta, el metal después de soplado el aire contiene una mayor cantidad de óxido ferroso disuelto. ¿Por qué? Porque hubo formación de hierro, de óxido de hierro aquí. Entonces, el metal aquí fabricado contiene óxido de hierro. ¿Qué pasaría si yo este metal ya lo vierto en un molde para hacer una barra de acero, para hacer una pieza? Entonces lo que sucedería es que como el metal ya está oxidado, óxidos quedan revueltos de manera interna en el metal y sería una pieza que se oxidaría muy rápido. Y no se oxidaría de afuera hacia adentro, sino ya internamente estaría oxidada con muchos defectos. Entonces, para evitar ese detalle, entonces dice lo siguiente. Para la desoxidación del acero se introducen ferroalaciones, por ejemplo, ferromanganeso, de tal manera que el hierro reaccione con el manganeso, produzca hierro y libere óxido de manganeso que lo puedo quitar a través de la escoria. ¿Sí? Entonces, todo proceso que hagan en una fábrica para aceración, siempre el último paso es la desoxidación, desoxidación o algún otro proceso de purificación. ¿Por qué? Porque siempre el hierro, el acero va a quedar oxidado y entonces necesitan quitarle los óxidos para que esos no queden revueltos de manera interna. El proceso de suministro dura entre 10 a 15 días, después del cual se toma una muestra y ya se manda al laboratorio y ya se dice a prueba. Entonces, ese es el método conocido como método Bessemer para fabricar acero. Si se dan cuenta, no consume electricidad. Esa es de las grandes ventajas que tenía en su momento este método, que no consumía una energía más que energía eléctrica, ni tampoco quemaron un combustible. Entonces, esa era la gran ventaja. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Mm? Adelante. ¿Alguna pregunta? Al sacar la escoria de ese, vi que el del video que lo sacaban como las mezcladoras de cemento, pues, le Ajá. inclinaban y le sacaban la escoria y luego se iba el acero. Ujú. En ese caso ¿En cuál video? ¿En cuál video? ¿En el primero que vieron? no, en uno que busqué yo. De Bessemer. Ajá, Ajá, sí, depende mucho, bueno, en este caso, sí, inclinan un poco el horno y, ¿cómo se llama? Como la escoria flota, es lo primero que va a escurrir. La escoria siempre está arriba, la escoria tiene menor densidad que el hierro. Es como la nata de la leche. La nata de la leche siempre está arriba y el líquido está abajo. Entonces la escoria siempre está arriba. Entonces si por ejemplo aquí está vertido el así, para vaciarlo, lo primero que va a escurrir va a ser la escoria. ok, ¿Algo más? no, profe. Bueno, miren, ahora el siguiente método es conocido como método Thomas. El método Thomas, el horno es exactamente igual que el horno Bessemer, solo que es más grande por una razón, es más grande. El proceso es exactamente similar, es más grande, tiene los orificios abajo, se pone en posición horizontal para cargarlo y todo. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar con respecto al horno Bessemer? Que el horno Thomas tiene otro tipo de ladrillos refractarios. El ladrillo refractario es llamado ladrillo de dolomita, que está compuesto de
pues si se dan cuenta está difícil de leerlo, pero una de las cosas que tiene es un carbonato de calcio, que es este que está aquí, y este de magnesio. Bueno, ahora, ¿qué sucede aquí? Los hornos, cuando los fabrican, existen dos tipos de conversión, la conversión ácida y la conversión básica. El horno BSM yo les decía que es un tipo ácido. Ahora vamos a leer este párrafo que está aquí. En la conversión básica, el calor se produce en lo fundamental no a consecuencia de la oxidación del silicio, sino que como ocurre en el ácido, sino a consecuencia de la combustión del fósforo. Ahora aquí lo que sucede es lo siguiente, que el ladrillo refractario cambió. Hay una regla por ahí que dice que cuando ¿cómo se llama? Los hornos de producción de acero o de alto horno, si la escoria que se va a producir es ácida, el recubrimiento del horno debe ser de carácter ácido, porque la escoria tendería a oxidar el ladrillo refractario y lo degradaría. Si la conversión es básica, entonces el tipo de recubrimiento refractario debe de ser básico. Entonces, como el horno tomas o el tipo de escoria va a ser básica, el ladrillo refractario debe de ser de carácter básico para que no se degrade. Entonces, por eso, en el horno tomas cambia este tipo de ladrillo refractario, que es un ladrillo de carácter básico, ¿sí? Bueno, otra cosa, si ustedes recuerdan, les dije que el ladrillo, el horno, era más grande. La razón de que fuera más grande es porque cuando ponen el horno en posición horizontal para cargar el radio, le agregan un determinado volumen de cal. ¿Qué tipo de cal es? Como la cal que utiliza un albañil para hacer la construcción. Le ponen cal y luego le ponen, luego de ponerle cal, le ponen el arrabio tipo tomas y lo colocan en posición vertical y a soplar aire. Lo mismo que el proceso anterior. ¿Qué va a ocurrir ahora? Van a ocurrir reacciones químicas parecidas a esta, excepto que no va a ocurrir esta del silicio que está aquí. Esta. ¿Por qué? Porque esa del silicio se va a sustituir por esta reacción que está aquí. Recuerden que debe de ser un arrabio que contiene alto contenido de fósforo. Entonces el fósforo reacciona con el óxido de hierro y produce este compuesto que se llama anhídrido fosfórico, libera hierro y libera calor. Entonces el calor que necesita el horno para hacer la combustión del carbono, es decir, que se produzca monóxido y dióxido de carbono para quitarle el exceso de carbono que tiene el acero, lo hace a través de esta reacción química. Y ese anhídrido fosfórico que se formó se junta, se junta con este compuesto, que es este carbonato que este carbonato está presente en la cal que se le agregó. Y entonces, al final, este anhídrido fosfórico con este carbonato de calcio produce este compuesto químico. Y este compuesto químico sale a través de la escoria. Y uno de los usos que tiene ese compuesto químico dice que sirve por acá, dice que es se puede utilizar como fertilizantes en la agricultura. Entonces, no quiere decir que el horno Thomas solo sea hecho de esta reacción, no, contiene los mismos tres procesos que el horno Thomas, es decir, que tiene el primer proceso donde cuando soplan sale chispas en la boca del horno, se da la oxidación de las impurezas, que sería esta, luego se da la combustión del carbón, y finalmente, pues el metal también queda oxidado y hay que agregarle ferrorelaciones para desoxidarlo. Ahora vean lo siguiente, los arrabios destinados al proceso de conversión básica han de tener poco silicio. Esto ya se los expliqué. Bueno, las ventajas, como les dije hace un rato, es su bajo costo porque no requiere combustible. Pero su desventaja principal es que la calidad del acero de estos hornos es muy baja.
la calidad de producción de acero de estos es muy baja. De hecho, en la actualidad ya no se usan estos, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta del tipo Thomas? Ah, otra desventaja principal está aquí, que no pueden, solo esos dos hornos, solo utilizan arrabios de primera fusión, no pueden trabajar con chatarra. No pueden trabajar con chatarra. Profe, Adelante. ¿a qué se refiere de que no puede trabajar con chatarra? Que no Es puede... decir, es decir, que yo a este horno no le puedo agregar chatarra para que producir acero. Solo trabaja con arrabio producido del alto horno. Ese es sencillo. Yo no puedo poner chatarra porque la chatarra nunca lo va a lograr fundir. No le puedo poner chatarra de acero, eso es lo que quiere decir. Y hay hornos que su forma de trabajar es con chatarra. Eso es simple y sencillamente. Bueno, de ahí sigue un horno. Este horno, llamado Martin. Bueno, vean lo siguiente. Este horno Martin, a diferencia del método, hagan de cuenta, es que este está un poco difícil. Hagan de cuenta que este horno Martin, hagan de cuenta que esta sección que está aquí es como si fuera una habitación, un cuarto. Y ese cuarto, toda la parte interna está recubierta de ladrillos refractarios, inclusive el fondo. Todo, 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 todo. Y sobre ese cuarto tiene unas compuertas donde se cargan todos los minerales, incluyendo sí puede trabajar con chatarra. Puede trabajar con chatarra. Este horno Martin tiene dos componentes. Este sería el cuerpo del horno como si fuera una habitación. Y estas cajas que se observan aquí se llaman regeneradores o recuperadores de calor. Bueno, ¿qué sucede aquí? Este horno ya utiliza un combustible que es gas natural y utiliza aire. Bueno, ahora ven lo siguiente. Este horno pues lo trabajaron mucho en la Unión Soviética y en ese tiempo producían casi todo el acero, ¿no? Su capacidad de producción son unas 500 toneladas. En la actualidad ya los hay más grandes, ¿sí? Bueno, entonces por estas compuertas cargan chatarra y cargan arrabio del alto horno por estas compuertas. Ahora vamos a suponer lo siguiente, que estos recuperadores son parecidos como la estufa Cooper, que tiene ladrillos refractarios, y que están calientes estos. Le vamos a suponer que están a la temperatura de, por acá lo dice, 1200, 1500 grados centígrados, ¿no? Están estos. Esta. ¿Qué sucede? Aquí hay un sistema de válvulas en el cual el gas permite pasar por este camino y llegar aquí. El aire pasa por esta tubería y llega aquí. Pero esto está caliente a 1200 grados o más. Al pasar el gas, el combustible se calienta. Al pasar el aire, se calienta. Luego se conduce por esta tubería. Al llegar aquí a esa temperatura, se incendia el gas. O sea, hay una combustión aquí. Esa combustión hace que se calienten los materiales que yo tengo aquí, que en este caso es una mezcla de arrabio con chatarra. Y entonces el combustible que se quema calienta la chatarra y calienta todos los materiales aquí. Y los materiales que están aquí van a reaccionar químicamente. Al haber una combustión, pues así como en el horno BSM, el horno eléctrico, hay un desprendimiento de gases.
esos gases van a salir por esta tubería. Pero esos gases salen calientes. ¿Qué hacen? Calentar esta tubería. Estos ladrillos refractarios, los regeneradores, se calientan. Y de ahí le ceden el calor, sigue este camino, se va para acá, sigue este camino de este lado y se va para acá. ¿A dónde dice? A la chimenea, es decir, a la atmósfera. Ahora, en algún momento ¿qué le sucede por estar entrando gas frío y aire frío? ¿Qué le sucedería aquí? ¿Qué le sucedería? Se va a enfriar. Cuando esto se enfríe, debe de haber un sistema automático que esta válvula se gira y se pone en esta posición de acá para acá. Y esta se pone en esta posición de acá para acá. De tal manera que ahora el aire va a entrar por acá. Hacia acá. El gas va a entrar de acá para acá. Se van a juntar aquí. Y la combustión ahora lo va a hacer de este lado. Entonces ese proceso es alternado. Cuando este trabaja, este se caliente. Cuando este caliente, claro, al inicio del proceso, esto lo tienen que calentar manualmente para que con combustible o tienen que quemar algo para que el proceso. Entonces, de esa manera es como trabaja este horno llamado Thomas, perdón, llamado Martin. Pero una de las grandes ventajas que tiene este horno es que puede trabajar con chatarra. Entonces hay un procedimiento que se llama con el mineral principal. Con este método se funde el volumen principal de acero. Al principio del proceso del horno es calentado, se echa dolomita calcinada para que se suelden las soleras y los altares. Las soleras y los altares no son otra cosa más para que se suelde todas las paredes del horno, como se colocan ladrillos refractarios para que, como si colocaran cemento en las uniones de los ladrillos. Entonces, después dice que se cargan en orden determinados materiales sólidos, como cal, se agrega escorias de fósforo, azufre, se cargan los materiales prima se realiza por medio de grúas. Una vez calentados los materiales, se vierte el arrabio. Entonces se vierte el arrabio y se carga la chatarra y todo. Y una vez que he vertido todo, empieza a oxidarse. ¿Cómo? Pues porque ya hay combustión, ocurre esta serie de reacciones químicas. Entonces, ¿qué hace? El ox produce óxidos, produce óxido de manganeso, fósforo, libera hierro. La cal que se agregó va a producir este anhidro fosfórico y esto se va a eliminar a través de la escoria, ¿sí? Si el acero tiene azufre, agregan alguna sustancia para quitarle el azufre. De ahí, como dice aquí, como se ven las reacciones de la 1 a la 4, el óxido ferroso es la única fuente de oxígeno para el baño de metal. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el baño de metal se refiere al metal que tengo fundido aquí. Para que las reacciones químicas ocurran, debe de haber óxido de hierro. Y entonces cuando ya no hay óxido de hierro, se lo agregan intencionalmente más para que sigan ocurriendo estas reacciones químicas. Bueno, el síntoma característico de marcha normal del proceso es la ebullición. Es cuando se le elimina el exceso de carbón, periodo durante el cual se realiza la oxidación enérgica del carbono. Cuando dice oxidación enérgica de carbono, quiere decir que está ocurriendo la producción de monóxido y dióxido de carbono. La ebullición facilita la mezcla del metal desprendiendo de los gases y la difusión enorme de calor en torno. Durante el proceso se efectúa un análisis para darse una idea de la composición del acero, es decir, cuánto carbón tiene. Aparte de estos análisis, también se realiza un relámpago de metal, es decir, de las escorias. Entonces,
Existe otro procedimiento alterno a este que es con chatarra. Aquí se le agregó chatarra, pero hay otro diferente donde se agrega mayor cantidad de chatarra, casi el 90%. Sí, es muy similar. De ahí, bueno, aquí lo que necesito que ustedes hagan es un resumen de este método, de cómo funciona. De ahí, existe un método que es uno de los que más usan en la actualidad. Vean, antes de que yo continúe con el horno eléctrico, voy a minimizar esto y voy a abrir más bien. Existe una variante de un horno. Existe una variante de un horno. Capítulo 9. A ver si está aquí. A ver, existe una variante del horno Bessemer. Esa variante que en la actualidad en muchos lados la usan todavía, cargan, es un horno parecido a como si fuera una olla. Lo que hacen es lo siguiente, cargar a rabio. Trabaja bajo dos versiones, cargan a rabio, producido en el alto horno, pero también le ponen chatarra. Una vez que cargan estos dos materiales, o cuando cargan, inyectan o ponen una lanza o una barra de cerámica por el cual soplan oxígeno. Ese oxígeno que sopla genera una turbulencia en el interior del horno. Y esa turbulencia hace que produzcan reacciones químicas. Pero aquí ya no se sopla aire, sino que se sopla oxígeno puro. Y la variante de ya ven que en el horno me tomas los hoyos, está bien hoyos abajo. Aquí no, aquí están por arriba. Y este horno toma el nombre de horno de oxígeno básico. ¿Cuál es la característica principal? Ya produce un acero de mayor calidad, puede reciclar chatarra y aparte de reciclar chatarra, pues da un acero de muy buena calidad. Este horno sí se usa en la actualidad. Creo que por aquí yo tenía déjenme ver si tengo si está voy a cerrar para que, déjenme ver si en los enlaces está ese. A ver. A ver si está. Esperen ahorita. Voy a dejar de compartir y luego voy a compartir de nuevo porque le voy a poner que comparta sonido. A ver si es este. Altos Hornos de México es una siderúrgica integrada que genera acero a través de procesos desde la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, mientras que el carbón se procesa por coquización.
El mineral de fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ferroducto de 300 kilómetros de Esa longitud. parte se lo voy a explicar. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. A 1300 grados centígrados, los pellets son horneados para su horneado durante 18 horas. Propio proceso siderúrgico. Después del tragante, equipo situado en la parte superior. Miren, aquí está el alto horno y aquí están las estufas Cooper. Voy a adelantar un poco esto. Se aplican a la rabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. La escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua. Posteriormente, es almacenada o vendida como subproducto. Para la conversión de la rabio en acero, AMSA utiliza la técnica de aceración con base en oxígeno denominada BOF por sus siglas en inglés. Es el horno de oxígeno básico. La aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores. Hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad, recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor a rabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. Para la refinación, se inyectan a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas. Entonces, no sé si observaron que aquí primero cargaron en esta boya, cargaron la chatarra a rabio que se produjo en el alto horno. Hablo de cómo producían pellets, eso se lo voy a explicar más adelante. Bueno, más bien en un video, cómo ya una vez cargados esos materiales, inyectan una lanza y soplan oxígeno, argón a alta presión y produce reacciones químicas, que en este caso esas reacciones químicas lo que van a hacer es liberar el exceso de carbono y que se produzca el calor para que se funda la chatarra. Conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos, se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo al material requerido por los clientes. Bueno, esas ferroaleaciones, recuerden que unas sirven para desoxidar el acero y otras, aquí vean, sucede lo siguiente. Si yo quiero producir un acero que contenga vanadio, que contenga cromo, que contenga esto, que contenga el otro, una vez que el acero fue fabricado, se le agregan esos metales para formar un acero aliado de acuerdo a la composición química que necesito. El acero básico es el acero que contiene solo hierro y carbón. Recibe el nombre de acero al carbón. Ese es el acero básico que se produce, pero cuando ya necesito elementos de aleación especiales, se lo tengo que agregar. Ahora, hay algunas fábricas que se dedican a fabricar acero inoxidable. Entonces, esas fábricas que se dedican a fabricar acero inoxidable, por lógica, en la parte que cuando vacían chatarra, por ejemplo, si ese acero inoxidable lo fabricaran en este horno tipo oxígeno básico, entonces en vez de meter chatarra de hierro, meterían pura chatarra de acero inoxidable. ¿Para qué? Para que cuando tengan fabricado el acero prácticamente tengan ya el acero inoxidable que necesitan. No tengan que agregarle intencionalmente mucho cromo. Entonces a eso se refiere esa última parte. Para alcanzar un producto específico, el acero líquido puede ser adicionalmente procesado en la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Esa parte de tratamiento secundario es todo lo que se refiere a ajustar la composición química, volverlo a calentar para que no se enfríe y puedan agregar los elementos de aleación. Esa etapa le llaman en muchas fábricas afino del acero. Aquí hay procesos de refinamiento del acero.
De eso no habíamos hablado con anterioridad. Refinamiento quiere decir quitarle residuos de escoria, quitarle impurezas como fósforo, azufre que no necesito. Vean lo siguiente. No todos los aceros le hacen todos los procesos de refinamiento que existen. Eso depende de la calidad del acero que se vaya a fabricar. Les voy a hacer una pregunta sencillita. ¿Creen ustedes que el acero que tenga a lo mejor la reja de protección de su casa o alguna ventana o algo que esté hecho de acero tenga los mismos procesos que un tubo que vende TAMSA para perforar pozos petroleros? No. No. De hecho, el acero con el que está hecho su reja de protección es un acero al carbón muy sencillo, que si lo pasan por un microscopio, pues seguramente tenga muchas impurezas, porque no pasa muchos procesos de refinamiento. En cambio, el acero que fabrica TAMSA para sus tubos de perforación es un acero de altísima calidad. Entonces, requiere altísima calidad. ¿Por qué? Porque va a fabricar un producto que necesita muchas exigencias de resistencia, temperatura, presión, condiciones ambientales que va a soportar en el subsuelo, resistencia a la corrosión. Entonces, es un acero con ciertas aleaciones muy especiales. Entonces, por eso va a ser muy caro, ¿no? Entonces, depende del tipo de acero, son los procesos por los que va a atravesar. La transformación del acero líquido en planchón se efectúa con equipos denominados máquinas de colada continua. El proceso inicia con el vaciado de las ollas a una caja metálica recubierta de ladrillo refractario denominada distribuidor. Por la base del distribuidor, el acero líquido pasa a un molde oscilatorio de cobre enfriado por agua. Inmediatamente, a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón. Bueno, miren, cada vez que vean un video donde fabrican acero, van a observar ustedes que, por ejemplo, como dice aquí, el acero lo vertieron en un molde donde va tomando forma de planchón, ¿sí? Algunos tienen forma como esta de planchón, no sé, 2 metros, 3 metros. Después este planchón a lo mejor se enfríe, pero nunca van a encontrar que del acero directamente fabriquen un engrane, fabriquen una flecha, fabriquen una lámina, fabriquen alambrón, fabriquen clavos, ningún producto. Solo va a ser todos los productos de acero que fabrican son planchas, son tochos, son barras, son así grandes, toscas, burdas, sin redondas, cuadradas, pero no. El único material con el que pueden fabricar productos de acero ya casi directamente, con una forma específica de una pieza, son los hierros fundidos. ¿Sí? Entonces les va a caer de tarea que investiguen por qué el acero no se pueden fabricar productos. Ya después estas planchas de acero, pues yo las puedo recortar para hacer lámina, puedo hacer otros productos de tochos, de barras redondas de, no sé, 5 pulgadas de diámetro, puedo hacer tubos, puedo, pero no directamente del proceso de fundición al producto. Pero en los hierros fundidos sí se pueden hacer productos fundidos como piezas de motor, se pueden hacer cigüeñales, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Pero del acero no, de los hierros fundidos sí. Investiguen por qué no. Y ahí les recomiendo que este enlace que abrí ahorita, lo vean ustedes completito. Entonces vean, el que abrí ahorita es este que se llamaba Aceros AMSA. Vean este fin de semana, dedíquense a ver videos, que tuvo sin costura, el acero inoxidable. Vean este que se llama Aceros Arequipa 1 y 2, vean este, porque la próxima semana vamos a hablar del horno eléctrico. Y estos utilizan el horno eléctrico para fabricar
sus productos. Entonces vean todos estos videos para la próxima, excepto este, porque a lo mejor lo utilicemos en la 5ª unidad. Pero todos estos videos los pueden ver este fin de semana. Sale, entonces nos vemos el día jueves para el examen y mañana y el lunes para clases, por favor. Sí, profe. Sale, que tengan buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día.